muy complacido de estar con ustedes el día de hoy y creo que la excelente ponencia que acabamos de tener acerca de los aspectos médicos legales es precisamente la introducción a este tema de la certificación de muertes. Una de las actividades que ustedes van a realizar como SERUMS a lo largo de los 12 meses de SERUMS es certificar muertes. De todas maneras, ¿por qué? Porque en general en cualquier población se mueren más o menos 5 personas por cada 1000 habitantes, ¿no? De manera, digamos, regular, ¿no? Cuando hay alguna emergencia, desastre o una pandemia, esta tasa puede aumentar también por diferentes otras consideraciones. Y entonces un médico serumista en los distritos rurales a donde se hace el SERUMS va a atender en promedio, algunos más, otros menos, pero en promedio de 4 a 6 muertes que van a ocurrir mientras ustedes están ahí, y al ser el único médico de la comunidad están en la obligación de llenar un certificado de defunción. Bueno, en cuanto a la normatividad, existe, en febrero de este año se actualizó la directiva para el correcto llenado de certificados, la directiva que norma el procedimiento para realizar la certificación de muertes en el Perú. Pueden revisar, esta es la resolución ministerial. Y aunque, como también se ha mencionado, los médicos pues no fuimos entrenados para llenar certificados de defunción ni realizar ninguna otra tarea administrativa, porque nos centramos en atender pacientes, ¿no? Salvar vidas, evitar que las personas mueran, pero las personas van a morir por más esfuerzo que nosotros hagamos en cualquier población. Por lo tanto, es importante certificar la muerte. ¿Pero por qué? Porque nos permiten realizar estudios sobre la mortalidad de la población, saber las causas de muerte. El médico hace el certificado médico de defunción porque está preparado para poder diagnosticar, para poder identificar cuál es la causa de la muerte de estas personas. Y a partir de esa información, poder hacer estudios epidemiológicos, conocer la incidencia de enfermedades, conocer, por ejemplo, la edad promedio de las personas fallecidas, si la mortalidad específica por sexo, por edad es mayor en varones, en mujeres, en niños, en adultos. ¿Y para qué es toda esta información? Para poder conocer el estado de salud de la población y también para poder diseñar política pública para prevenir y evitar la muerte, ¿no? Del 16 al 19, el Perú realizó una mejora en el sistema de información de la mortalidad y trabajó este sistema que se conoce como SINADEF, del cual ustedes habrán oído también mucho, y durante la pandemia nos ha servido justamente para poder identificar el exceso de la mortalidad que ha producido la pandemia, principalmente en la primera y segunda ola, en el año 2020 y en el 2021. A pesar de eso, como ven en ese mapa, existen lugares, los que están en blanco, por ejemplo, todos los que están en blanco, son lugares donde no se han certificado una sola muerte. ¿Y es acaso que no han ocurrido muertes? Es posiblemente fallas también en el sistema o en la cobertura, ¿no? Con este sistema se ha logrado pasar de una cobertura que solamente 50 de cada 100 muertes, o sea, la mitad de las que ocurrían, tenían un certificado médico, a tener actualmente entre 73 y 74%. Y esta gráfica nos muestra cómo ha mejorado, como ven acá, en el año 2016, antes que empiece el proyecto de mejora, la certificación médica disminuía, a pesar que el RENIEC registraba cada vez más muertes. Y a partir de este momento
se empezó a mejorar el sistema. Bueno, este exceso es ya por causa de la pandemia, ¿no? Y también existe una baja calidad del dato, y eso ya depende de nosotros, y por eso también me comprometo yo siempre a venir y conversarles de eso, ¿no? Hay errores al momento de decidir qué cosa es la causa de la muerte, que es lo que vamos a aprender acá, ¿no? Y los errores más comunes son que los médicos escriben cosas, o sea, escriben palabras o diagnósticos, a veces sí son diagnósticos, pero que no corresponden a causas de muerte. Por ejemplo, decir que una persona se murió por onicomicosis, eso no es una causa de muerte, ¿no? Y sin embargo, en el certificado de defunción puede aparecer esa palabra. Tampoco son causas de muerte los síntomas, fiebre, convulsiones, no son causa de muerte o no deberían ser en todo caso causas de muerte que un médico debería colocar. Entonces no son causas de muerte. Otro error, se colocan causas intermedias como si fuera la causa básica de la muerte. La causa básica de la muerte es la que va a la estadística y es la enfermedad o la lesión que inicia la cadena de acontecimientos que termina en la muerte. Por eso es que en el certificado escribimos una secuencia de causas, que es lo que vamos a aprender, y causas intermedias, una, por ejemplo, muy frecuente o común, puede ser decir que una persona se murió por una sepsis, ¿no? Y ciertamente se ha muerto por una sepsis, pero esa sepsis ha tenido un foco. Entonces hay que identificar cuál es la causa que originó esa septicemia, ¿no? Y también las causas inmediatas. Por ejemplo, durante la pandemia muchas personas se morían, y de hecho, ¿no?, la mayoría de los que tenían COVID se morían con insuficiencia respiratoria. Esa insuficiencia respiratoria es una causa inmediata o causa directa, también se llama, ¿no? Es la última enfermedad que tiene el paciente antes de morir, pero esa no es una causa de muerte tampoco, ¿no? Y hay, a veces se hacen los certificados y no hay una especificación. No sé qué pasó, no sé si fui yo. Ok. Entonces, y como ven acá, estas son las causas poco especificadas y las causas inútiles, o sea, poco útiles, ya, para no decir que son inútiles, que no sirven, están acá. Y son básicamente cuando el médico pone paro cardiorrespiratorio, porque todos mueren de esa forma. En el Perú entonces tenemos dos formatos, digamos, o dos formas de certificar una muerte. Una es utilizando un papel, un formato de papel, que no está acá, aquí está, ¿no? Y la otra es realizar el certificado de defunción usando el SINADEF. Actualmente, todos los que tienen, y yo les recomiendo que todos tengan un DNI electrónico, espero que todos lo tengan, y que conozcan la clave de ese DNI electrónico y que gestionen ante la DIRESA, donde van a hacer el SERUMS, o acá mismo, porque vale a nivel nacional, en una DIRIS, el usuario y la clave para poder acceder al SINADEF. Y lo van a poder hacer teniendo una conexión a Internet y su DNI electrónico. Van a ingresar el DNI electrónico, les va a pedir la clave de 6 dígitos que colocan para el DNI electrónico. Necesitan un lector de DNI electrónico. Si se lo pueden comprar, vale alrededor entre 50 y 80 soles. Y si tienen el DNI electrónico con la laptop, van a poder usar el SINADEF. Es mucho más práctico, intuitivo, para poder completar el certificado de defunción. Y si no tienen o no hay conectividad a Internet en los lugares donde van a realizar el SERUMS, pues tienen que gestionar ante la DIRIS o DIRESA que les proporcionen formatos, este formato en papel, donde van a tener que repetir la información 2 veces, cosa que no se hace en el SINADEF. ¿Por qué? Porque tienen que llenar un formulario
para el RENIEC, que es este de arriba, y otro formulario para el MINSA, que es este de abajo. Son dos. Y repiten la información, el nombre, la edad, el sexo, el lugar de la muerte, etcétera, lo tienen que repetir acá y acá, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Diálogos como este pueden encontrarlos en, no sé qué le voy a poner, ponle paro cardiorrespiratorio total. Y claro, el certificado pasa, pero le hacen daño a la salud pública del país, ¿no? Entonces, ¿qué debe hacer un médico para llenar correctamente el certificado de defunción? Sea que lo haga en papel o de forma electrónica. Primero, constatar la defunción y completar personalmente el certificado de defunción. Si no quieren tener problemas legales, como se expuso en la charla anterior, sean ustedes mismos quienes vayan a donde está la persona muerta, revisen si tiene signos vitales, revisen si tiene alguna lesión en el cuerpo, si hay signos de violencia, constaten directamente, no se lo encarguen a la enfermera, al técnico. Se ha muerto el señor fulano, mandan al técnico que él vea y que les informe, eso no pueden hacer. Tienen que constatar. Finalmente ustedes se van a hacer responsables de ese certificado de defunción, ¿no? Deben usar toda la información disponible sobre la persona fallecida. Cuando hablamos de toda la información disponible, es si hay información en la historia clínica del centro de salud, bueno, hay que revisarla, si tiene una historia clínica. Si no tiene, hay que pedirle a los familiares, si es una persona que se ha muerto por una enfermedad, pedirle que sí, por favor, nos puede entregar las epicrisis. Las personas guardan en sus casas los papeles que le dan en el hospital, los exámenes que le hayan hecho, para cerciorarnos de las enfermedades que tienen. Hay que usar también, hay que practicar una técnica que se llama autopsia verbal, que no es otra cosa que una anamnesis, una entrevista profunda al familiar, preguntándole desde cuándo está enfermo, qué signos presentó, qué ocurrió después, lo llevó al hospital, qué le dijo el médico, tener una historia completa sobre la persona, ¿no? Bueno, emplear letra legible, si usan el papel, anotar siempre una causa de defunción en cada línea, ¿no? Anotar enfermedades, nombre de enfermedades que no tengan ambigüedades, ¿no? Eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. Acá, por ejemplo, evitar abreviaturas. Aquí dice, a ver qué dice, DBM. ¿Qué cosa creen que es? Diabetes mellitus. ¿Creen ustedes que es? No puede ser, debe ser. Pero no puede, el que transcribe, cuando ustedes escriben esto en un papel, va a haber un técnico en estadística que va a transcribir esto al SINADEF. Si no lo entiende, ¿qué cosa va a poner? HTA, ¿no? Bueno, hay que evitar. NM. NM, alguien me podría decir que significa neumonía, pero más acá dice próstata, entonces supongo que debe ser neoplasia maligna de próstata, ¿no? Puede ser, pero entonces hay que evitar las abreviaturas. Ahora, cuando hablamos de que no debe haber ambigüedades, justamente nos referimos a este tipo de cosas, ¿no? Que se duda qué cosa se dijo. Hay que determinar una secuencia lógica, eso lo vamos a revisar en detalle, pero miren, cuando ustedes vean un certificado, ¿cómo se lee un certificado? Así como cuando leen un electrocardiograma que lógicamente puede ser mucho más difícil, pero acá también igual lo leen. Y cuando lo leen de la siguiente manera. ¿De qué murió esta persona? Por una sepsis severa. ¿Debido o a consecuencia de qué fue la sepsis severa? Debido a una neoplasia maligna de mama. ¿Ya? Puede ser que la sepsis tuvo neoplasia maligna de mama y eso le ocasionó de alguna forma una sepsis, puede ser. Pero luego acá dice, ¿y a qué se debe la neoplasia maligna de mama? A la insuficiencia respiratoria
tipo 4 creo que dice acá. Entonces, la neoplasia maligna de mama es debido a una insuficiencia respiratoria. Hay un problema de orden, la secuencia es incorrecta. Ahora, ¿cuál es la que va a ir a la estadística? Supongamos que se registra así. La que va a la estadística es la insuficiencia respiratoria. Y esa es la enfermedad más importante. En primer lugar, es un error. De los errores que vimos en antes, es un error, porque esa no es una causa básica. Oh, otra vez. ¿Podrías avanzar a donde estábamos? Ya. No es una causa básica, ¿no es cierto? La secuencia correcta sería, esta insuficiencia respiratoria debería ir en la parte A. La insuficiencia respiratoria es debido a una sepsis severa, y la sepsis severa es debido a una neoplasia maligna de mama. Esta que se colocó en la última línea es la causa básica de la muerte y la que deberíamos, con la que se va a hacer las estadísticas, ¿no? Igual acá, este paciente se murió por insuficiencia renal crónica debido a una diabetes mellitus. Puede ser. ¿Y la diabetes mellitus es debido a una hipertensión arterial? No, está mal la secuencia. En todo caso, la hipertensión arterial podría ir, hay dos partes que tiene el certificado, la parte A, que tiene las causas de la muerte, y la parte B, que dice otros factores que contribuyen a la muerte, ahí va la HTA, ¿no? Bien, hay que evitar la notación de causas mal definidas. La causa mal definida es justamente aquella lesión o enfermedad que no es una causa básica de muerte. Por ejemplo, si es la última que se escribe en una secuencia, en esta secuencia, la última que se escribe es síndrome post-paro cardiorrespiratorio. Esa no es, en primer lugar, al ser paro cardiorrespiratorio, no es una causa de muerte, pero además se está colocando como en la última línea, lo cual es incorrecto, ¿no? O sea, es más grave, que si lo colocaran acá sería menos grave. Igual estaría mal, mejor es no ponerlo, pero si lo van a poner, pónganlo arriba busquen una causa. Si quieren poner, ya al final, ya pónganlo, pero en la línea 1, y nunca lo dejen solo, sino busquen debido a qué, ¿no? Pregúntense, debido a qué, debido a qué. Y acá igual, la insuficiencia renal, que parece ser, es una causa intermedia, porque toda insuficiencia renal tiene una causa, una enfermedad que lo originó, ¿no? Por ejemplo, de estas tres, claro, a veces puede ser mejor la pielonefritis aguda, ¿no? Puede ser mejor, de esas que se han mencionado ahí. Entonces, también en el certificado de defunción hay una parte para poder identificar muertes maternas. A toda muerte de una mujer, si es una mujer en edad fértil, preguntar si estaba gestando y completar lo referente a eso, ¿no? Y lo otro es la muerte violenta. La muerte violenta, de preferencia, no la deberían certificar ustedes. Lo que les dijo hace un rato, ¿no? Debería venir el médico legista y si se ahogó, más aún si hubo disparos, si fue una muerte, si alguien envenenó a una persona y quieren que ustedes certifiquen eso, de principio deberían negarse. ¿Quién debería venir? Avisar a la policía al Ministerio Público, y un fiscal tiene que autorizarles. Si el fiscal les autoriza, igual el documento que les ha mencionado la doctora anterior, ¿no? Indicar que ustedes no son médicos legistas, y si lo hacen, lo van a hacer por la orden del fiscal, de preferencia dejarlo por escrito en un documento, ¿no? Entonces, ese tipo de muertes no les corresponde. ¿Cómo es el certificado de defunción? Decíamos, bueno, de todas las partes, las otras partes son todas intuitivas, la fecha, la hora, el lugar donde murió, etcétera, y en el certificado electrónico es mucho más fácil porque se escoge, todo está preconfigurado para escoger, ¿no? Pero la parte donde ustedes como médicos tienen que trabajar es en esta parte. Es cuando tienen una parte 1 y una parte 2. La parte 1 tiene 4 líneas y
en la primera, como ven, es la causa directa o la causa inmediata. Es el último diagnóstico que presentó la persona antes de morir. Y luego tienen 3 líneas más. Pueden usar las 4 líneas, pueden usar solo una línea. Pero la última que ustedes escriban va a ser la causa básica de esa muerte. ¿Y qué es la causa básica? La enfermedad o lesión que inicia la cadena de acontecimientos que termina en la muerte. En el caso de las muertes violentas, esa causa básica es la circunstancia. Por ejemplo, si una persona se cae de un 3er piso, es la caída. O sea, se fractura el cráneo. Ustedes pueden pensar, la fractura de cráneo lo llevó pues a la muerte, ¿no? Pero esa fractura de cráneo es debido a una caída, ¿no? A la caída desde un 3er nivel, o de 10 metros, o de 20 metros, etc. Esa circunstancia, por eso acá dice, y las circunstancias, ¿no?, que originaron las lesiones. Entonces, esa es la causa básica. Entonces, colocan una causa directa, causas intermedias, puede ser 1 o 2, y la causa básica al final. ¿Siempre debo colocarla en la letra D? No. Si yo lleno 2 líneas, considero que la causa básica es la última que registré, o sea, la línea B. Si lleno las 4, lógicamente será la D. Y otros factores, otros estados patológicos que contribuyeron a la muerte, las enfermedades graves o las enfermedades generales que tiene la persona, diabetes, hipertensión, cáncer, siempre que esas no hayan sido las causas de la muerte. Ejemplo, una persona tiene cáncer, pero se murió, le dio COVID durante la pandemia, hizo insuficiencia respiratoria, igual hizo su neumonitis intersticial, ¿no? Y la causa básica es el COVID-19. Pero la persona tenía cáncer, entonces el cáncer va en la parte 2, porque no fue la causa de la muerte en ese caso, ¿no? Causa directa, causa intermedia y la última que registran, la causa básica. Y acá la causa contribuyente. Y otro aspecto importante es llenar el tiempo. Este tiempo, el intervalo de tiempo que transcurre entre este diagnóstico y la muerte, me ayuda a construir esta secuencia. Vamos a ir a casos específicos. Supongan que hay una mujer de 50 años que presenta hemorragia por varices esofágicas y que tiene hipertensión portal y que tenía una historia de hepatitis B. Entonces, la causa inmediata de la muerte es la hemorragia de varices esofágicas. Alguien puede decir, bueno, si esa hemorragia le produjo un shock hipovolémico, pues no, el shock hipovolémico puede ir ahí también. Y las varices acá, ¿no? Ahora, si coloco la causa inmediata es las varices esofágicas, la hemorragia por varices esofágicas, debido a hipertensión portal, debido a cirrosis hepática, y la cirrosis hepática debido a hepatitis B. La cuestión, a veces, con las enfermedades crónicas de larga data, es que consideramos que las causas que han llevado a la muerte no tienen nada que ver con la enfermedad. Y eso es un error porque nos lleva a subregistrar las verdaderas causas de muerte. Por ejemplo, muchas personas que tienen diabetes, claro, se mueren al final por una septicemia, pero ¿por qué hizo la septicemia? De repente porque tiene un pie diabético. ¿Por qué tiene ese pie diabético? Porque tiene diabetes. Pues la diabetes es la causa básica. Pero hace 30 años que tiene diabetes, sí, pues, pero ahora se ha muerto. Y se ha muerto, si se muere por una complicación de la diabetes, la causa básica es la diabetes. Igual acá, la hepatitis B es la causa básica, ¿no? Tenía esa historia. Bueno, ¿por qué es importante? Porque en salud pública nos va a permitir implementar políticas, programas, por ejemplo, vacunación contra hepatitis B, prevenir estos casos en el futuro, ¿no? Aquí hay un paciente con un adenoma de próstata, presenta hipertensión secundaria, pielonefritis, y desde hace 5 años fue diagnosticado con diabetes mellitus y muere por hemorragia cerebral, Caso un poco más difícil. ¿Cuál creen que es la causa básica de esta muerte?
¿Y debido a qué es la hipertensión? Aquí dice hipertensión secundaria a pielonefritis. ¿Será la pielonefritis? ¿Por qué tiene pielonefritis? Porque tiene un adenoma de próstata. Dependiendo si el adenoma de próstata le produjo obstrucción de las vías urinarias y esa obstrucción de las vías urinarias lo llevó a una pielonefritis y esa pielonefritis le originó una hipertensión arterial secundaria y eso le ocasionó la hemorragia cerebral. La hemorragia cerebral es la causa inmediata de la muerte. O sea, es un caso, no tenemos todos los elementos acá, ¿no? Es algo resumido, pero posiblemente la historia detallada de este paciente puede llevarles a esta secuencia que es la correcta. En términos de llenar es lo correcto. Es posible que la hemorragia cerebral sea debido a una hipertensión arterial secundaria y que ésta sea debida a pielonefritis y que ésta se deba a un adenoma. Y una condición contribuyente es la diabetes. Era un paciente diabético, pero no fue una complicación de la diabetes lo que originó. En todo caso, podría ser discutible, habría que mirar la historia, ¿no? Pero esta secuencia, por ejemplo, está dentro de lo posible, ¿no? Como se explica acá, voy a avanzar, eso lo pueden revisar. Además, estamos dejando un PDF sobre una guía del correcto llenado de certificados, ¿no? Este es otro caso, por ejemplo, un hombre que tiene dolor precordial, disnea, 3 horas después muere y cuando llega a la emergencia solo alcanzan a hacerle un electrocardiograma que es sugerente de un infarto y niveles de enzimas elevadas y no tenía ninguna otra enfermedad. Es correcto llenar el certificado con un solo diagnóstico porque sé la causa. ¿Cuál es la causa? Sé la causa porque le he hecho un EKG y tenía enzimas, ha estado unas horas en la emergencia y luego murió. Tengo la causa. Ahora, ¿qué pasaría con el mismo caso, pero no tengo nada porque estoy en el SERUMS? No, lo pueden haber envenenado, ¿no? Pueden haber una situación que desconozco, hay que llamar a la policía, porque desconozco, más aún si fuera una persona joven, ¿no? Y así este es un paciente que tiene, digamos, antecedentes y es un cardíaco coronario conocido por ustedes, aunque no tengan, podrían llenar el certificado de esta forma también. Pero si es una persona joven, sin ningún tipo de antecedente, que muere súbitamente, tampoco se van a comprometer, ¿no es cierto? Entonces este es el criterio de ustedes para poder decidir. Y en este caso lo vamos a pasar, pero bueno, todo caso de causa externa aquí es porque es un accidente de tránsito, una persona que es atropellada por un camión, tiene que ser verificada por el Ministerio Público, ¿no? Aquí, por ejemplo, solo para señalar que la causa básica es la circunstancia de la muerte, peatón atropellado por un camión, ¿no? Claro, la doctora dijo hace un rato, bueno, ella dice que es un suceso de tránsito, ¿no? Ahí con la salud pública y los médicos legistas tenemos discrepancias y también, bueno, porque a mí como salubrista me interesa más que sí aparezca el accidente de tránsito como tal, pero ella dice, pero yo no puedo asegurar porque yo veo un paciente que aparece con múltiples fracturas y que hay una historia, ¿no es cierto? Ahora, aquí no se está diciendo tampoco de que si ese camión lo atropelló intencionalmente o por accidente, eso será motivo de la investigación. Pero desde el punto de vista de cómo se llena el certificado, sí, la causa básica debe ser esa. Ahora, aquí dice, por eso que hay que encaminarlo hacia médico legista, ¿no? Bueno, cuando hay muchas causas, se puede adicionar, eso se puede hacer en el papel, pero no en el electrónico porque ya solo hay 4 líneas, pero en el papel se puede adicionar una línea más si hay muchas causas de muerte. Otra cosa importante es señalar el tiempo que transcurrió. Este tiempo nos permite conocer, la causa básica siempre tiene que durar más que las causas intermedias
y las causas intermedias mucho más que la causa inmediata o directa, ¿no? Que solamente tiene días u horas. Bueno, en el caso de COVID, ya hemos visto, vamos a pasar rápido, que durante el COVID, pues teníamos, otra vez, siempre creo que cometo el error. En el COVID siempre… Doctor, le quedan 10 minutos. Ya, colocábamos síndrome de dificultad respiratoria debido a neumonía y debido a COVID, ¿no? Y el tema era que a veces sí estaba confirmada con una prueba y a veces no había prueba. Bueno, eso era durante la pandemia. Y hemos visto estos errores un poco. Solamente para que conozcan los listados de ejemplos, ¿no? ¿Qué cosas no son causa de muerte? Signos y síntomas, formas de morir, enfermedades que no causan muerte, los extremos de la vida. Por ejemplo, no es una causa de muerte ser viejo. La gente no se muere porque es vieja. Cuando es viejo, llega a tener tumores, pues que los jóvenes no tienen, y posiblemente eso los mata. O su corazón se vuelve insuficiente y eso los mata, pero no se mueren por viejos, no coloquen vejez como causa de muerte. Igual ocurre con el prematuro. El niñito prematuro, el bebé que nace prematuro, se muere pues porque tiene síndrome de membrana hialina, pero no se muere por ser prematuro, ¿no es cierto? Puede hacer una sepsis del recién nacido, etc. No son causas de muerte, cataratas, onicomicosis, caries dentales como causa de muerte, ¿no? O formas de morir como paro cardiorrespiratorio, muerte cerebral, etc. Causas intermedias que no deben ir como causas básicas. Deben ir, sí, pero como intermedias, ¿no? Pero como causas básicas no deberían ir. Sepsis, arritmia, cor pulmonar, son ejemplos, ¿no? De lo que siempre esto tiene causas subyacentes. Y causas inmediatas, que tampoco deberían ir como causas básicas, los choques hipovolémico, cardiogénico, insuficiencia cardíaca, respiratoria, coma, son causas inmediatas, ¿no? Y cuando no están suficientemente especificadas. Especificadas se refiere a qué? Diabetes, hay que saber si es diabetes mellitus o si es diabetes insípida, si es tipo 1, si es tipo 2. Hipertensión arterial, cuando es primaria, no suele ser una causa de muerte, es un factor de riesgo. La causa de muerte va a ser otra, pero la hipertensión arterial, salvo que sea una crisis hipertensiva, ¿no? Sí puede ir como causa de muerte, falta especificación. Además puede ser primaria o secundaria. Cáncer, cuando registran tumor o dicen cáncer, no es suficiente, hay que señalar al menos el lugar del cáncer, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de útero, cáncer de cuello uterino mejor, ¿no? Más específico, lo más específico que se pueda con respecto al cáncer, ¿no? Y las malformaciones congénitas tampoco, no simplemente malformación congénita. ¿Qué es la malformación congénita, ¿no? Entonces, en tumores hay que verificar el comportamiento, la morfología y el lugar, ¿no? No tienen la patología completa, no importa, pero por lo menos decir que es un tumor maligno de próstata, ya. Ahí ya tenemos algún tipo de especificidad, ¿no? Puede ser también un tumor benigno, un adenoma, por ejemplo, prostático, que no necesariamente es maligno. Entonces hay que colocar. Y después, algo importante en el cáncer es establecer si la causa es el tumor primario o es un tumor, es una metástasis, ¿no? De un tumor primario. A veces se diagnostica solo la metástasis y el tumor primario no se conoce, entonces es válido colocar desconocido, ¿no? Aquí hay un ejemplo de lo que debería ser correcto y acá, miren, colocaron como causa de muerte, cuando le preguntaron a este doctor, ¿por qué no le puso el adenocarcinoma de próstata como causa básica?
el médico respondió porque ya fue operado hace 4 años. ¿Cómo va a tener cáncer de próstata si ya le extirparon la próstata? ¿No? Pero ese tumor que extirparon hizo una metástasis pulmonar. La causa básica sigue siendo el cáncer de próstata, por más que ese paciente ya no tenga esa próstata, ¿no? Entonces, esos temas deben colocarse. Bueno, tienen ahí para revisar más, tienen también una guía. Espero que les hayan sido útiles esta orientación. Lo ideal es que hagan el curso completo sobre correcto llenado de certificado de defunción, por lo menos son 16 horas que hemos tratado de resumir muy apretadamente aquí. Muchísimas gracias.